Bueno, aquí estamos para comenzar la última parte de nuestra tercera clase, que como habíamos planteado anteriormente, va a dedicarse a trabajar sobre las herramientas con las que cuenta este tercer enfoque, el de los cursos de acción, que siguen un patrón, para analizar las políticas, para analizar el objeto que ellos construyen de esta manera, diciendo que es un flujo de actividades, de acciones que sigue un patrón, que tiene una cierta consistencia. Las herramientas a las que este enfoque apela van a ser precisamente herramientas para capturar, para analizar, para reconstruir los patrones o las lógicas de acción que organizan estos procesos que llamamos política, estos flujos de acción o cadenas de actividades que llamamos política. Las preguntas que buscan responder entonces estas herramientas que vamos a agrupar bajo la familia de modelos lógicos es precisamente responder a la pregunta de cuál es la lógica que explica la situación en la que se interviene y qué efectos se espera que tenga la intervención sobre ella. Reconstruir entonces lógicas para poder ubicar la propia intervención en las situaciones en las que se interviene. No solo para pensar las cosas hacia adelante, sino también para interpretar por qué las cosas se han configurado de este modo, en que lo han hecho y cómo redireccionarlas. Bueno, el origen de estos modelos está en las prácticas de formulación de proyectos muy vinculadas a las agencias de cooperación internacional y hoy a organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquiera de las agencias financiadoras internacionales, ¿no? Lo que estas agencias pidieron a quienes formulaban los proyectos que ellos financiaban era que les dijeran cuál es la lógica causal, cuál es la teoría causal, cuál es la explicación causal de la situación en la que intervienen y por qué piensan que su intervención va a poder modificar ese flujo de cosas que está sucediendo, ese flujo de acontecimientos que está sucediendo. Para eso generan modelos sencillos. Dos de ellos son el marco lógico, uno bien sencillo, y otro un poquito más complejo que termina integrándose con el marco lógico, que tiene un origen en la agencia de cooperación alemana, la GTZ, y que se denomina SOP. Después estos dos modelos de análisis se fundieron, se integraron uno con el otro. Más adelante se vio que era necesario complejizar un poco las herramientas para capturar lógicas no tan simples que organizaban estos procesos, sino un poco más complejas, y a eso se le llamó precisamente modelo lógico, que aquí lo consideramos como uno de la familia de los modelos lógicos considerado en general. Más actualmente, esto está plenamente en desarrollo hoy, hay otro enfoque que se llama teorías del cambio, ¿no? De lo que se trata entonces es de capturar todavía mayor complejidad en la estructura de los procesos políticos, de los flujos de acción que conforman las políticas, reconstruyendo las teorías causales que están implícitas en las acciones de los agentes que están intentando cambiar las cosas, ¿no? A eso se le llama Change Theory o Theory of Change o teoría del cambio en criollo. Últimamente este tipo de teoría se está también vinculando con formas de aproximación metodológica a las realidades sociales, entre las cuales se destaca unas herramientas que se denominan trazado de procesos o process tracing, que lo que busca justamente es darle una lógica más histórica a esto, buscando cuál es el mecanismo que articula la situación en la que estoy interviniendo y cómo opera dentro de ese mecanismo la propia acción que uno introduce. Un poco recogiendo cosas de todos estos antecedentes, hemos tratado de trabajar en un modelo particular de análisis que se ubica dentro de esta familia al que denominamos la cadena de valor público, que como venimos diciendo es el que vamos a adoptar aquí para trabajar en la materia. Como vemos, acá se mezclan varias tradiciones, la de formulación de programas, la de evaluación de políticas, la de investigación social y la del análisis de política para elaborar las herramientas que se utilizan en el análisis de política y también se supone para reconstruir los procesos de
de pensamiento o de construcción de interpretaciones de los propios actores políticos. Bueno, vamos entonces a exponer el modelo que nosotros estamos proponiendo, que es el de la cadena de valor público. El modelo es bastante sencillo y su punto de partida es una cadena con la que se descompone la política en dos partes y que las anuda en torno a un concepto que considera clave, ¿no? El concepto es el de producto. El modelo parte de la afirmación que no solo las empresas producen, no solo las organizaciones civiles producen, sino que también el sector público lo hace, y que este puede ser descrito como un conjunto de organizaciones que producen bienes, servicios, transferencias, infraestructura. Es bastante concreto lo que se dice aquí y bastante razonable si uno lo piensa desapasionadamente. El sector público construye escuelas, enseña, atiende la salud de la población, controla embarazadas, custodia prisioneros, limpia la basura, inspecciona condiciones de seguridad de las empresas, cobra impuestos, paga jubilaciones. En fin, el Estado es un amplio mosaico de organismos que producen cosas. Y son esos productos, no las decisiones, las que de manera directa se introducen en la corriente de los acontecimientos que se suceden en los distintos ámbitos de la sociedad para reordenarlos en un determinado sentido y darles una determinada dirección. En ese sentido, enfatiza esta idea de que lo que se introduce en este flujo de acciones no son decisiones en sí mismas, sino productos, que son las que transforman cómo estos se organizan. Pensemos en algunos ejemplos que ustedes propusieron en sus trabajos. El dengue, por ejemplo. No solo el coronavirus, sino también el dengue están propagándose en la población de la ciudad. Para modificar ese curso de las cosas, de la propagación misma del dengue, el sector público comienza a producir cosas. ¿Qué cosas? Campañas de sensibilización, fumigaciones, capacitación a instituciones de la sociedad civil o instituciones comunitarias. ¿Para qué? Para modificar conductas que permitan reordenar el flujo de las cosas en un sentido que esté asignado en la dirección de que no se propague más el dengue. Para eso produce. Otro ejemplo es la salida de los internos que cumplen penas por algún tipo de delitos y que en una gran cantidad de casos no conduce a su integración social, el cumplimiento de estas penas, sino que vuelven a reincidir en los delitos, en la comisión de delitos. Para revertir este proceso que hace el Estado a través del sistema penitenciario, produce. ¿Qué produce? Cosas como atención psicológica, educación en las cárceles, informes ambientales sobre los lugares a donde regresarían los internos, capacitación en oficios, etc. Podríamos seguir con todos los ejemplos de los otros grupos, pero el punto es siempre el mismo. El Estado produce para torcer el curso de las cosas, para que haya menos dengue, para que haya menos reincidencia, para que haya más integración social. Esta producción supone una interpretación de la realidad, de hechos y acciones deliberadas y emergentes que generan la propagación del dengue, impiden la integración social de quienes salen de las cárceles y los lleva a reincidir. Hay una teoría o una explicación del actor político que lo lleva a afirmar que las cosas pasan por estas razones, ¿no? Hay una teoría que explica por qué ese flujo de acción corre de esa manera y no de otra, por qué conduce a la propagación del dengue, por qué conduce a la reincidencia de los que cumplen penas por delitos, ¿no? Esa teoría causal explica los resultados y los impactos de la producción pública en el ámbito de la sociedad en la que se quiere incidir. Se producen educación, asistencia psicológica, informes ambientales, porque hay una lectura de qué conduce a la reincidencia de los presos. Se produce sensibilización, capacitación y fumigaciones, porque hay una teoría que explica por qué, o una lógica, si ustedes quieren, que explica por qué se están produciendo, se está propagando el dengue como enfermedad y está produciendo daños en la salud pública, ¿no? Y estos productos son justamente para mover esos procesos causales para que
direccionen los comportamientos en un sentido diferente. Entonces, la producción, decimos, es la que se introduce en los ordenamientos sociales, en los cursos de acción que siguen patrones para poder modificar su dirección. Eso es lo que hay hacia la derecha de la cadena, hacia la derecha del producto. ¿Qué hay hacia la izquierda del producto? Y lo que hay son los procesos mismos de producción. Aquí lo que hay son la selección de tecnología para transformarlos, cómo capacito, cómo fumigo, qué recursos necesito para ello. Hay lucha por los recursos, ¿no? Que son escasos y otras áreas del Estado lo demandan. Hay necesidad de coordinar las acciones para elaborar esos productos. Hay asignación de responsabilidades sobre esos productos. Hay pugna entre actores para lograr que los comportamientos se orienten y permitan la producción del producto que se genera y tener los resultados que hemos visto hacia la derecha de la cadena. Este es el mundo de los procesos de producción y de la actividad productiva pública. Entonces, lo que nos dice la cadena de valor público es algo muy simple, ¿no? Las políticas son procesos que el sector público organiza para producir diferentes productos que generen efectos que cambien la dirección de los acontecimientos en un determinado campo de la vida social, en el campo sanitario, en el caso del dengue, en el sistema penitenciario. Entonces, en torno a este esquema sencillo vamos a ir integrando herramientas que nos permitan analizar la complejidad de las políticas, ¿no? Sería bueno ver la cadena de valor público como un mapa, como un mapa que nos ayuda a construir una visión simple y de conjunto de estas realidades que son las políticas, esos complejísimos cursos de acción que ordenan y desordenan los distintos ámbitos de la vida social. Pensemos que llegamos a una gran ciudad desconocida para nosotros y ¿qué hacemos? Tomamos un mapa, por ejemplo, del subte para ubicarnos y movernos en ella. La cadena de valor público es un mapa para ubicarnos dentro del complejo mundo de las políticas y podernos mover con cierta seguridad sabiendo a dónde vamos. Lo primero que hace este mapa es recortar como tres grandes barrios, como tres grandes regiones en la ciudad, ¿no? Una es la del producto, que nuestra recomendación es que es el primer barrio que tenemos que visitar, por eso el primer ejercicio ha estado referido a la producción pública de los programas que ustedes han seleccionado. El segundo barrio es el de la gestión de las políticas, el de los procesos de producción pública, y el tercero es el de la estrategia y el de la transformación o el redireccionamiento de los flujos de acción, ¿no? En cada uno de estas áreas hay herramientas, que la cadena de valor público es un gran ordenador de las herramientas existentes. Un primer conjunto de herramientas está referido al análisis del diseño y al rediseño del producto, ¿no? Los productos, vamos a ver, no son algo dado, sino algo que se diseña, que tiene una composición, que tiene un volumen, que tiene un alcance, y conocer una política es, en primer lugar, conocer lo que produce. Por eso hemos insistido tanto en este punto. En segundo lugar, vamos a tener estaciones que tienen que ver con el análisis del campo, del flujo de acciones en el cual se inserta la producción, ¿no? Al que vamos a denominar análisis estratégico. ¿Cuál es la lógica que pensamos, que predicamos, que organiza el campo y los resultados que está teniendo ese campo en el que vamos a intervenir? ¿Cuál es la teoría causal que explica que las cosas sean así y no de otra manera? ¿Qué procesos de producción están estructurando este campo? Tenemos que tener herramientas para analizar eso, no solo para analizarlo en función de las cosas que nosotros pretendemos, las direcciones que nosotros pretendemos introducir, sino también para analizar los procesos emergentes de los cuales podemos sacar provecho o de los cuales tenemos que cuidarnos. Esas son dos herramientas importantes que vamos a tratar de ver en el curso de esta materia. Hacia la izquierda, ¿qué tenemos? Y tenemos la identificación de operaciones y las redes de operaciones que son necesarias para producir el producto del que estamos hablando. Entonces tenemos que tener capacidad como analistas para analizar las operaciones, para analizar la red de operaciones que constituye la política y para analizar cada una de esas operaciones en particular. En segundo lugar, tenemos que
analizar los procesos de asignación de recursos. Tenemos que saber que producir no es solo organizar un conjunto de procesos, a lo que llamamos operaciones, sino al organizarlo tenemos que asignarle recursos. Y la asignación de recursos es un proceso no solo técnico, sino, como todos sabemos, político, ¿no? El control de los recursos está distribuido y nosotros tenemos que conseguir, o el actor político tiene que conseguir, que esos recursos le permitan encarar los procesos de producción con los que está comprometido. Piensen, por ejemplo, en el servicio penitenciario o la campaña de dengue. Está luchando por recursos presupuestarios y también de otro tipo, como veremos, para llevar adelante sus políticas. Otra herramienta es el análisis organizacional, ¿no? Estos procesos de producción no solo tienen asignación de recursos, no solo están organizados en redes, sino que están asignados a responsables dentro del organismo, ¿no? Y las estructuras organizativas son parte de las estructuras de funcionamiento del poder y, entre otras cosas, del control de los recursos que se necesitan para producir, incluso la decisión sobre qué se produce, cuánto, para quiénes, etc. Otra herramienta de análisis importante es la herramienta de analizar cómo son los procesos de aprovisionamiento, cómo nos hacemos de estos recursos, no solo qué presupuesto tenemos asignado, sino cuáles son los mecanismos que tenemos para hacer que estos recursos lleguen en el momento oportuno, cuando se los necesita, en la cantidad y en la calidad prevista. Y todo eso lo que nos pide es que hagamos análisis de viabilidad, es decir, quiénes se oponen a que llevemos adelante nuestros procesos de producción, las operaciones que tenemos, quiénes nos apoyan, cómo puedo conseguir y construir apoyo en torno a estas políticas. La cadena de valor entonces nos permite tener en cuenta varios de estos, o integrar, digamos, a nuestras herramientas de análisis como analistas, algunas o varias de estas herramientas de análisis para ver cómo se organiza y qué características tiene y qué cosas hay que hacer con las políticas que estamos analizando. Nosotros vamos a trabajar algunas de estas herramientas a partir de ahora. Vamos a comenzar con herramientas de análisis de producto a partir del trabajo que ustedes han hecho. Eso va a ser, nuestra próxima clase va a estar dedicada a esto. Ustedes ya están trabajando en eso, para después poder ver algunas de las herramientas que se utilizan para el análisis estratégico y algunas para analizar los procesos de producción. Bueno, entonces vamos a dedicarnos en lo que sigue, en la próxima clase, a trabajar sobre el análisis, el diseño y el rediseño de la producción en las políticas públicas como un primer paso en la utilización de este modelo que hemos propuesto. Con esto cerramos nuestra primer parada en la que habíamos planteado como la trayectoria que íbamos a recorrer en la materia, y comenzamos la segunda que, como dije, se refiere al análisis de la producción. Bueno, muchas gracias.